Hola a todos y felicidades por el día de vuestro patrón. Espero que lo hayáis pasado, lo estéis pasando estupendamente, celebrando y conmemorando un día tan importante para vosotros. En esta ocasión me han contactado para que os cuente cosas relacionadas con el Big Data y creo, en vuestra disciplina obviamente, y creo que puede ser interesante lo que os tengo que contar por el doble gorro que ostento. Por una parte soy catedrática en el Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid y por otra parte soy directora de un centro de investigación de Big Data desde hace aproximadamente unos 3 años. Voy a compartir una presentación que creo que puede ser bastante interesante para vosotros en el sentido de que ilustrar de alguna forma el camino que han seguido los pasos, el camino que han seguido los datos hasta llegar a la situación actual. En este sentido, yo desde hace unos años tengo un proyecto de divulgación científica en el que explico precisamente la importancia que están teniendo los datos tanto en el mundo del Big Data como en el mundo del Small Data, actualmente en todas las áreas del conocimiento. Esta actividad se llama StatWars y lo que viene a decir es cómo estamos dando nosotros, los matemáticos y estadísticos, la guerra de los datos. Para empezar, daros algunos datos sobre el centro que os he dicho antes que dirijo. Es el Instituto C3M Santander Big Data Institute. Ahí tenéis nuestras claves en redes sociales y tenéis página web, LinkedIn y Twitter. Y como podéis ver, somos un equipo interdisciplinar en el que conviven distintas backgrounds de investigadores y que nos permite acometer proyectos relacionados con el Big Data en su sentido más amplio. Es decir, no solamente en el ámbito financiero, como podría intuirse por quién es nuestro patrono, sino en todos los ámbitos del conocimiento, como veremos a continuación en los puntos en donde hemos estado haciendo cosas interesantes. Por otra parte, también tenemos la posibilidad de dar cursos in company para aquella gente o aquellas empresas que deseen una actualización en el área de datos o en el área tecnológica y que quieran algún programa específico de formación. También estamos abiertos a ese tipo de cosas y por último también confluimos con partners de otras índole privado, es decir, con empresas, con pymes o con otros centros de investigación a proyectos europeos o proyectos financiados, por ejemplo, por el CDTI. Así que tenemos esa posibilidad de colaborar con quien en este momento lo crea necesario en distintos aspectos relacionados con el mundo del Big Data. Ya metiéndonos en vereda, cuando se habla del concepto de Big Data, cuando se habla del concepto de Data Science, que son muy famosos hoy en día, lo más importante o lo que protagoniza ese mundo es el dato. El dato ha sido normalmente una disciplina que ha estado monopolizada tradicionalmente por la estadística, es decir, la estadística ha sido la ciencia que estudia los datos, lo que pasa que últimamente se les está dando unos nombres más atractivos a todo lo relacionado con el manejo de los datos, pero en el fondo lo que estamos haciendo es las mismas cosas que se hacían hace unos años para una cantidad razonable de datos cuando se ha venido arriba el volumen de los mismos. Fijaros que la labor de los estadísticos tradicionalmente y actualmente es la del resumen de la información. Resumen de la información tanto desde el punto de vista gráfico, es decir, la visualización de datos que está tan de moda últimamente, como desde el punto de vista analítico. Una versión, como si dijéramos, más antigua de lo que es la estadística es la típica imagen que os estoy poniendo aquí, en la que de alguna forma se quiere ver el bosque a través del árbol, es decir, el concepto más asentado en la población de población y muestra, de censo y de muestra, ¿no? ¿Qué significa evaluar a toda la población o qué significa sacar una muestra lo suficientemente pequeña? Este concepto, aunque no ha perdido relevancia porque hay muchos ámbitos en los que es necesario muestrear, sí que hoy en día, con el aumento y el volumen de los datos en algunas disciplinas, no en todas, se ha convertido un poco en menos protagonista.
Me gusta decir que el concepto de científico de datos, que también es muy actual hoy en día, es decir, la persona que se dedica al manejo de datos y que se le ha dado ese nombre tan bonito, se caracteriza por tener una parte de científico, es decir, una parte de tener conocimientos y técnicas y metodologías necesarias para dar fiabilidad a lo que está haciendo, y por otra parte artista, es decir, necesita cultivar el don de sacar o de estrujar lo suficientemente los modelos, los datos y los procesos para sacar la información más relevante y que ayude a la toma de decisiones. Eso es lo más importante, es decir, aunar por una parte disciplina con otra parte de, como si dijéramos, aquí he puesto artista, pero en realidad quiero decirle echarle sal a esos datos para poder sacar el máximo conocimiento. Pero lamentablemente, y yo creo que es algo que todavía aparece mucho en la sociedad, hay una desazón con respecto a todo lo que viene desde el punto de vista de los datos, porque en realidad estamos hablando de un lado oscuro, ¿no? Es decir, es comprensible que en momentos electorales y dependiendo del periódico que yo lea, la intención de voto cambie sustancialmente o la interpretación de datos económicos cambie sustancialmente. Esa manipulación es lo que ha dado lugar al lado oscuro de la estadística, que yo en mis clases, sobre todo de máster, dedico una sesión entera a hablar de cómo se puede engañar de alguna forma simplemente con la visualización de los datos, con los cambios de escala, con los cambios de palabra. Eso nos ha llevado a la famosa frase de mentiras, mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Es decir, esa frase de Mark Twain nos releva al mundo de las mentiras y es algo que nos hemos ganado muy a pulso, ¿no? Actualmente hay mucho intrusismo en el mundo de los datos y eso hace que no sean siempre profesionales los que estén tratando los mismos y por tanto los que tomen las decisiones. De alguna forma las estadísticas no mienten, sino los que las utilizan. Es lo que os digo, que hay un intrusismo tan grande, ahora mismo sociólogos, politólogos, psicólogos, todo el mundo sabe hacer estadística, cuando realmente es una disciplina científica bastante seria y bastante, o sea que se necesita una formación muy estricta para poder aplicarla convenientemente. Vayamos a hacer una breve historia de la estadística y para que tengamos un poco de contexto. Y la estadística data de la época de los 500 años antes de Cristo, en la época de los egipcios, cuando había un gran interés por tener controlado a la población que vivía cerca de una persona. Es decir, el concepto de censo es muy antiguo y viene provocado fundamentalmente por la necesidad de pagar tributos. De alguna forma, Hacienda, ¿no?, es un concepto bastante antiguo, ¿no? La necesidad de pagar impuestos es algo que data lamentablemente desde muy alto. Después, estas civilizaciones estaban muy relacionadas con las crecidas de los ríos, porque en eso basaban el éxito de su cosecha y querían empezar a predecir el clima. Eso indujo a la necesidad de modelizar el azar y aparecieron los primeros juegos asociados al concepto de probabilidad, tal y como hoy los conocemos, es decir, los juegos de naipe, los juegos de dados. También trataban de predecir la muerte, cosa que hasta ahora no ha sido posible, pero ya existía el concepto de azar, el concepto de aleatorio, que es lo que marca fundamentalmente el entorno de la probabilidad y de la estadística. Hoy en día saber las reglas de la probabilidad y saberlas utilizar convenientemente es algo muy interesante y que permite lo que ocurrió, por ejemplo, con la familia de los Pelayos, que se hicieron infinitamente rico, que es un concepto estadístico muy utilizado, ¿no? De hecho, la lotería de Navidad en la que todos participamos es el prodigio de la Trinidad más remarcado hoy en día en España. Poco a poco fueron apareciendo aparatos que eran capaces de almacenar datos. Los primeros ordenadores en los que era necesario eh,
de alguna forma acumular los datos para poderlos representar convenientemente y se dieron cuenta de que la mayor parte de los fenómenos aleatorios seguían unos patrones determinados. Estos patrones determinados da lugar a la intromisión de las matemáticas en los datos, es decir, empezamos a ver curvas tan típicas como la de la normal, empieza a meterse toda la formulación y toda la metodología matemática y por eso es esa aparente conexión, o sea, es una conexión que existe, pero ese aparente binomio entre matemáticas y estadística. Hasta que fijaros que si nosotros pensamos en lo que sería almacenar toda la compra semanal nuestra a lo largo de varios años y de toda la Comunidad de Madrid en un determinado ordenador, ya estamos pensando en una base de datos excesivamente grande. Es decir, no es lo mismo nuestra compra semanal que la compra de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a lo largo de un mes. Eso es lo que ha dado lugar o lo que ha dado lugar o lo que ha sido una consecuencia de que los ordenadores y los centros de almacenamiento de datos sean cada vez más grandes y podamos conservarlos. Es decir, si nosotros no podemos conservar los datos, evidentemente no los vamos a poder utilizar. Es decir, que el desarrollo de toda la computación y el desarrollo de todo el aparataje informático ha promovido que se puedan analizar datos. Ahí tenéis en esta imagen un centro de cálculo, un clúster de ordenadores donde se están almacenando datos que exige que todo esto sea a una temperatura muy baja y por tanto podamos, después de almacenarlos, saber qué podemos hacer con ello y tratar de sacar conclusiones de los mismos. Es decir, hemos llegado de tener unos poquitos datos, de tener unas pocas variables, a tener muchísimos datos almacenados y ahora el problema es qué sabemos hacer con esto. Es cuando ya estamos situados a finales del siglo XX y principios de este siglo XXI en el mundo del Big Data. ¿Qué es el mundo del Big Data? Bueno, pues el mundo del Big Data se caracteriza por estas 5 Vs. Por una parte tenemos volumen, es decir, hemos subido el volumen de los datos, ya imaginaros lo que os he dicho antes, ¿no? Conservar la compra de toda la Comunidad de Madrid en un solo ordenador. Estamos hablando de velocidad, es decir, necesitamos en muchos casos resultados en tiempo real, es lo que está trayendo y lo que va a traer como consecuencia la aplicación del 5G. Tenemos variedad de datos, en ese sentido lo que se está produciendo es la cointegración de datos de distinta índole, de datos estructurados, como los típicos que conocemos nosotros, datos no estructurados, como puede ser, por ejemplo, una receta, un historial médico en el que se han apuntado cosas, una denuncia de la policía, un informe sobre la viabilidad de determinada obra. Queremos veracidad, es decir, queremos que los datos nos den resultados que sean fiables y por supuesto queremos valor. Es decir, almacenar datos sin saber qué se va a hacer con ellos, sin tener un proyecto de futuro con ellos que no aporte valor, eso sí que no tiene sentido y lo que hace es consumir recursos. Por tanto, el Big Data se caracteriza por estas 5 Vs, hay gente que incluso le añade 2 Vs más, pero de momento nosotros nos vamos a quedar con esto y os voy a explicar brevemente en qué consiste variedad y volumen de los datos sobre todo. Fijaros que los datos ahora, o si vosotros pensáis en un dato, probablemente penséis en un número, ¿no? O sea, penséis en un número o a lo sumo una etiqueta que paso en forma de número, ¿no? Si quiero de alguna forma reproducir lo que es el sexo, voy a decir que está el masculino y femenino, aunque eso luego lo pasa el ordenador como 1 y 0. Bueno, pues el concepto de datos se ha ampliado ahora mucho. Un dato puede ser una función. Por ejemplo, aquí tenemos el seguimiento de la tasa de mortalidad en distintos años de hombres y mujeres en escala logarítmica y a mí lo que me importa es la función, es decir, datos que tradicionalmente son funciones. Esto os importa mucho a vosotros porque a través de la sensorización de la que luego hablaremos recogéis datos que en esencia son funciones. Entonces, el dato en sí es la función, eso ha provocado que podamos utilizar toda la maquinaria matemática de funciones y eso da unas posibilidades tremendas a la obtención de información de los mismos.
También los datos son objetos, es decir, en lo que importa es el objeto en sí mismo, no por ejemplo los puntos. En este caso estamos hablando de la reconstrucción del aparato urinario masculino en función de la información que se recoge en las ecografías. A nosotros lo que nos importa como dato es el objeto y no estos puntos individuales que tenemos. Esto también cambia la forma de acercarnos y de hacer metodología estadística. Los datos son imágenes. Fijaros que ahora en redes sociales o en televisión, una de las cosas más típicas o sea, nos relacionamos en base a imágenes o a vídeos. Eso para nosotros en sí un dato, una imagen pasada al ordenador es son 3 matrices en función de si es en color o en blanco y negro, y todo lo que hay detrás del Photoshop o todo lo que hay de este tipo de realidad aumentada que se está produciendo hoy en día, lo que lleva detrás son procedimientos estadísticos en los que se está trabajando con las matrices que caracterizan a la imagen. Los datos son células. Por ejemplo, esta imagen se hizo muy famosa, esto es el mapa genético asociado a un trocito de célula en el que se está descubriendo, o sea, se está formalizando el ADN. Esta imagen se hizo muy famosa cuando Angelina Jolie decidió quitarse los 2 pechos porque tenía una propensión al cáncer de mama, y aquí, por ejemplo, se está produciendo un cambio de paradigma. Fijaros que para una persona nosotros tenemos recogido toda la expresión de sus genes. Eso significa que tenemos acumulado alrededor de, dependiendo del problema que tengamos entre manos, 10.000 o 12.000 genes, y sin embargo para la mayor parte de los ensayos clínicos tenemos muy poca muestra. Yo, por ejemplo, trabajo con el Gregorio Marañón en un tema de cáncer de mama muy agresivo, en el que tengo una muestra de 150 personas. Ese tamaño muestral para el mundo del Big Data es una ridiculez hoy en día, 150 personas, pero donde está el challenge metodológico es que tengo más de 10.000 variables, y lo que queremos ver es qué genes influyen positiva o negativamente en la respuesta a un tratamiento específico de quimioterapia. ¿Veis? Eso es un cambio totalmente de metodología. Tenemos muy poco N y lo que se llama mucho P, muchas variables, o lo que se llama un problema high dimensional, o sea, son en una dimensión muy, muy amplia. Fijaros que el ADN desenrollado asociado a una persona son 7.000 viajes de ida y vuelta a la Luna. Y fijaros lo que es eso, recogerlo en una base de datos. Pero fijaros que el Big Data viene aquí por el número de genes y no por el número de personas, porque hacer el mapa genético de una persona actualmente ha bajado mucho de precio, pero no es asequible para todos los bolsillos. Hablando de tipos de datos, aquí tenemos a un estudiante mío que estoy dirigiendo la tesis, Harold, en el que tiene muchos electrodos puestos en la cabeza, porque uno de los objetivos, por ejemplo, donde más se está aplicando Big Data, que es en el ámbito de la imagen médica, tenemos como proyecto el sacar mapas de actividad del cerebro cuando se le estimula con determinadas estímulos, bajo la redundancia, ¿no? Como un pellizco con la bebida de un líquido. Cuando nosotros se nos pone una maquinita de estas, que realmente son bastante estresantes, lo que se hace es recoger datos de tal forma que queremos caracterizar qué parte del cerebro se activa. Hay trabajos, como todos sabemos, que dicen que los hombres y las mujeres somos diferentes en la activación del cerebro con respecto a determinados estímulos, sobre todo muy de afecto. Eso, que puede parecer una chorrada, es muy interesante cuando nos llevamos al tema del Alzheimer. Para que os hagáis una idea, lo que hacemos es descomponer el cerebro en voxeles pequeñitos, y lo que analizamos es la respuesta que surge a esos estímulos en cada uno de los voxeles. Más o menos estamos hablando entre 20.000 y 100.000 voxeles. Lo que se produce es o sea, el cerebro produce en sangre, cuando se estimula una parte de esos voxeles, una salida especial de oxígeno, lo que hace que se recoja en una curva como una subida extra. Pero para que os hagáis una idea de la dimensión del problema, cuando se hace una imagen por escáner, normalmente estamos hablando de 20 imágenes por minuto.
estamos hablando más o menos que puede durar 7 minutos por 100.000 voxeles. Si se hace a 20 personas, estamos hablando de 280 millones de datos. Esto sí que es ya Big Data, es decir, esto ya no se puede analizar de una forma tan simple como lo veníamos haciendo hasta ahora. Por tanto, aquí necesitamos meter cabeza y necesitamos meter investigación y técnicas nuevas. Evidentemente, el entorno que más datos está generando hoy en día es ese Internet, es todas las redes sociales, ¿no? las que están hoy en día de moda. Y para que os hagáis una idea, esto ha propiciado que se hable de términos como el Internet de las cosas o la industria 4.0, es decir, los datos parece que han traído la nueva revolución industrial en la que si nos dejamos vamos a estar manipulados por los datos que generamos a nuestro entorno mediante la sensorización. En redes sociales ya se habla de huge data, es decir, no es big data, son tan descomunales los millones y millones de datos que se generan que el conocer cómo son y lo que se puede hacer con ellos hace que tengas un poco la sartén por el mango hoy en día, ¿no? Como creo que todos sabemos. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado esta noticia que salió con motivo de un congreso sobre datos que se hizo en Madrid. Es una noticia, como veis, un poco antigua, pero me gusta mucho esta frase, ¿no? Un adolescente recibe hoy, bueno, y aquí englobamos adolescentes o cualquier persona un poco más mayor, un adolescente recibe hoy en 5 minutos más información que la que recibían sus padres en un día o incluso en una semana. Pero la experiencia ha demostrado que el exceso de información es contraproducente y lleva a la más absoluta de las incertidumbres. Es decir, que si no sabemos gestionar toda la información que nos está rodeando, lo que vamos a crear es una sociedad de borricos, que es un poco en la dirección en la que vamos. Hay que tratar de canalizar esa información correctamente. Pero para que os hagáis una idea de la brutalidad de lo que se genera en Internet solamente en un minuto, estamos hablando en el año 2020, fijaros la bestialidad de datos que se generan solamente en un minuto. Se necesita gente que sepa procesar esto si se le quiere sacar partido, ¿no? O sea, todos sabemos cómo de alguna forma estamos vigilados por Facebook, cómo estamos vigilados por Google. Para que os hagáis una idea, es difícil quedaros con esta comparación, pero aquí tengo los datos del 2020 y tengo los datos del 2019, y a pesar de la pandemia, toda la producción de datos en Internet creció. Es llamativo como incluso Tinder creció, ¿no? Es decir, aunque estuvimos todos de alguna forma confinados, el tema de las relaciones sociales siguió en auge. Y esto es lo que nos ha llevado a decir que los datos es el nuevo petróleo del siglo XXI. Es una frase y yo creo que ya está bastante usada, pero a mí me parece que es interesante porque las empresas se han dado cuenta, os habéis dado cuenta, de que el retorno que produce analizar y tomar decisiones basadas en datos es mucho mayor que el que se produce cuando las decisiones se toman más llevadas por la intuición o por la experiencia, ¿no? Y parece ser que, o sea, parece ser que esta frase, que puede ser como muy atractiva, realmente es verdad por la cantidad de dinero que se está generando alrededor de todo este mundo. Es lo que se llama el Big Brother, ¿no? Esta película que fue muy antigua, es lo que está pasando hoy actualmente en algunos ámbitos, como puede ser el ámbito de los bares, ¿no? En los bares en España, y bueno, estoy concentrando en España, pero realmente es en todo el mundo, ya de alguna forma están utilizando los datos que se generan a través de las tablets con las que nos toman las comandas para optimizar sus recursos, para ver cuál es el aperitivo estrella, para ver cuándo ofrecer determinado producto o cuándo quitar de la carta determinado plan. En el deporte también ha tenido mucho, en el deporte y en el cine, ha tenido mucho éxito el Big Data, y a mí me gusta resaltar esta película que es un poco antigua, que es Moneyball, donde ahí tenemos a Brad Pitt, que lo que hicieron fue muy inteligentemente
recoger o hacer un equipo basado en las estadísticas que generaban determinados jugadores que no eran muy estrellas en el mundo del fútbol americano. Solamente con ideas basadas en datos consiguieron un equipo que al final fue un equipo ganador. De alguna forma esta película ya fue, que está basada además en hechos reales, un poco la antesala del mundo del Big Data en el deporte, que hoy en día se utiliza mucho. De hecho, en la NBA, por ejemplo, se habla del gran hermano. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra de que la mayor parte de los contratos se hagan en base a las estadísticas que generan los jugadores, y en ese sentido también se quejan porque hay determinadas variables como es el vestuario que no son tangibles y que no se están tomando en cuenta, ¿no? Cuando sale cuando irrumpe en el mercado una nueva forma de medir, siempre hay gente que está a favor y gente que está en contra. En el fútbol también ha llegado el Big Data, tanto a la hora de hacer fichajes como el seguimiento que tienen los futbolistas, cuando la mayor parte de ellos se entrenan con una especie de sujetadores llenos de sensores. Y en la Fórmula 1, es curioso como Hamilton fue un defensor del Big Data, tanto en la forma de optimizar la máquina del que conducía, como en la forma de optimizar la conducción del propio conductor mediante la toma de datos de la forma en la que se producía o la que abordaba las carreras. Y obviamente no podemos pensar que los datos han sido ajenos a la pandemia. O estamos en un mundo en el que se falsifican muchos datos, en el que no hay una definición adecuada del dato o del caso de lo que es estar enfermo de COVID a lo largo de las comunidades autónomas e incluso entre países. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, un equipo en el que estoy integrada, que es el coronasurveys.org, hemos desarrollado un método de monitorización de la pandemia basada en encuestas indirectas, al que os animo que participéis tanto en la encuesta como en el proyecto a través de vuestra colaboración. Bueno, en este momento en el que os he presentado pasado, es decir, hemos situado el momento del dato, hemos situado lo que se puede hacer con el dato, distintos aspectos donde tiene importancia el Big Data. Yo me dedico a esto, por tanto esto tiene presente. La historia es dónde está el futuro y dónde está vuestra disciplina en el mundo de los datos. Antes de nada, me gusta mucho esta frase que os puede parecer un poco cursis, pero yo creo que es muy interesante a mí me gusta resaltarla porque creo que está cobrando mucha fuerza hoy en día, que es: el pensamiento estadístico será algún día tan necesario para el ciudadano eficiente como la capacidad de leer y escribir. Es decir, creo que hoy en día quien no tenga una mente un poco cuantitativa está muy desfasado y la probabilidad de que le engañen crece exponencialmente. Así que os animo a todos a tener esa mente cuantitativa, aunque la mayor parte de vosotros sois ingenieros, que este aspecto lo tenéis totalmente calibrado. Luego me gusta mucho este artículo que salió en el 2009, es una entrevista al CEO de Google, en el que fijaros que esta es del 2009, ya se avecinaba el mundo del dato, y decía que la profesión más sexy en los siguientes 10 años sería ser estadístico, y la verdad es que ni estaba bromeando él, y no estamos bromeando hoy en día. Esta profesión ha tenido mucho auge y aparece en todas las listas de empleo en los primeros puestos. Y el Big Data, como todos sabemos, está moviendo bastante dinero en los mercados, pero también bastantes empleos. Esta es una noticia que salió en el 2017, pero que es algo que está todavía incrementándose año a año. El Big Data generará 900.000 empleos en todo el mundo en los próximos 6 años. Y la verdad es que todas estas predicciones se están cumpliendo, incluso un poco más. En el ámbito de la ingeniería civil, desde mi punto de vista, todo ha venido, o la incorporación del Big Data está propiciado por la sensorización.
Es decir, ahora tenéis muchísima capacidad para tomar datos basados en sensores que aportan mucha información y evidentemente esa información sin analizarse no tiene sentido, pero si no tuviésemos la posibilidad de la sensorización, desde luego que no se podría hablar de la incorporación del Big Data a la ingeniería civil. Es decir, que fijaros, la incorporación de sensores implica que tengo datos a través del tiempo, a través del espacio, y eso produce una toma de datos en el entorno muy, muy interesante, dependiendo del ámbito donde me encuentre. Podemos hablar de Big Data o de Data normal, pero de Data un poco extraño, porque la incorporación de la estructura geoespacial es algo interesante. Y ahora veremos ejemplos y casos de éxitos en lo que yo creo que puede ser lo más interesante en vuestra disciplina. Bueno, aquí tenéis un gráfico que resume lo que es la industria 4.0 en vuestro ámbito y que desde luego viene, todo este tipo de palabras que vienen aquí se están desarrollando mucho en vuestra disciplina. Por una parte tenemos los robots autónomos, el desarrollo de la robótica ha producido también la posibilidad de incorporar datos que antes no podríamos tener, el tema de la simulación, es decir, encontrar escenarios distintos donde yo pueda moverme y prever lo que puede pasar, los sistemas integrados, el Internet de las cosas, la ciberseguridad, la computación en la nube, todo lo que es la producción aditiva, la realidad aumentada y el Big Data. Todo esto en conjunto hace que tengamos la industria 4.0 aplicada a la ingeniería civil. ¿Dónde y para qué? Bueno, pues casos típicos es la gestión de puertos y aeropuertos. Fijaros que ahí se están produciendo muchos datos en los que la toma de decisiones tiene que ser en tiempo real. Eso se hace con técnicas, vuelvo a repetir, algoritmos y técnicas estadísticas, pero donde se ha incrementado enormemente el volumen de los datos. El análisis y gestión del tráfico y la seguridad vial, ahí es un ámbito donde se está trabajando muchísimo. Yo tuve la oportunidad de ver cómo se gestionaba el tráfico, por ejemplo, en Madrid, y creo que es bastante interesante, cómo la toma de datos puede hacer disminuir atascos, aumentar la sostenibilidad en las ciudades y cómo puede ayudarnos a que todo lo que es el dinamismo de la ciudad sea cambiante, es decir, no sea estático. Luego, otro punto muy interesante es las predicciones meteorológicas en todos los aspectos, es decir, tormentas, inundaciones, vientos extremos, en los que ahora hemos incorporado muchísimas más variables y la identificación de valores extremos es muy, muy interesante. Es algo que antes no se podía cometer cuando se tenían en cuenta muchas variables, ahora esto es factible y evidentemente esto ayuda a a que nos sintamos preparados y que podamos edificar de acuerdo a todos esos valores extremos que se pueden acometer. Otro de los aspectos que más creo que se ha avanzado es en el tema de las simulaciones en tiempo real. Creo que la posibilidad de hacer este tipo de situaciones variables en las que nos podemos encontrar y cambiar alguno de los factores para ver cuál sería el impacto que tiene en el trabajo final es algo y teniendo en cuenta todas las variables del problema, es algo muy práctico en todo lo que es ingeniería civil. Y por supuesto, claro, la economía de costes. Al instituto vino una empresa que lo que quería hacer era tomar datos de la construcción, era un edificio de sus obras en todos los días, y cómo podía hacer una planificación adaptativa día a día en función de lo que se había generado el día anterior. Eso evidentemente traía un ahorro en coste de alrededor de un 20% en la obra total, e imaginaros lo que puede significar eso. Algunos casos de éxito que se están produciendo actualmente es el tema de cómo lo que os he dicho de los sensores que se puede colocar en el cabezal de corte de las tuneladoras permite entrever cómo está el subsuelo, permite hacer una estimación de cómo está el subsuelo con todo el input que me están dando esos sensores.
o la identificación de tuberías de alcantarillado envejecidas afectadas por inundaciones o aguas subterráneas, el modelado mecánico cuántico para observar cómo el radio de determinados elementos se mueve a través del subsuelo, o la predicción del deterioro de puentes y ayuda en la toma de decisiones sobre el mantenimiento de los mismos. En ese sentido, yo creo que estos son casos bastante prácticos en los que hay detrás de todo ello fundamentalmente o bien simulación o bien sensorización que produce datos que analizados correctamente dan una información bastante fiable. Sin embargo, yo creo que dentro de la ingeniería civil el concepto que más está calando actualmente en la sociedad es el concepto de Smart City, ¿no? O sea, todos estamos ya totalmente concienciados de que la ciudad del futuro va a ser bastante diferente a la que tenemos actualmente. Aquí os pongo la palabra presente o futuro porque yo creo que hay cosas que se están haciendo pero que la capacidad de mejora es infinita. Y, por ejemplo, ya hay casos de éxito de reducción de atascos con una duración dinámica de los semáforos de aproximadamente un 20%, o sea que creo que, que también es bastante interesante. La eficiencia energética en las ciudades y, por ejemplo, ya Suecia quiere tomar la delantera construyendo la primera carretera eléctrica que sea capaz de cargar los vehículos eléctricos que circulen por ellas de forma inalámbrica. Es decir, el que podamos, mediante el desarrollo del 5G, tener una mayor capacidad de transmitir la información y por tanto de recibir también consecuencias de la misma, va a producir que podamos innovar mucho en el ámbito del entorno de las ciudades que nos rodean. Bueno, creo o espero haberos convencido de que el dato va a ser protagonista, en cierto modo, de vuestra disciplina y por último me gustaría dar algunas reflexiones finales, ¿no? Primero, que tenemos que cambiar el chip con respecto a los equipos de trabajo que se tienen que generar en vuestra industria, ¿no? Creo que el equipo de trabajo deja de ser o deja de tener un único background para incorporar equipos multidisciplinares en los que quepan científicos de datos, desarrolladores informáticos, psicólogos, la experiencia del usuario, la interacción humana-máquina mediante lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, ingenieros por supuesto, eso lo damos por hecho, pero creo que la empresa dedicada al sector de la ingeniería civil tiene que abrir su mente e incorporar este tipo de expertise a su cantera si quiere de alguna forma adaptarse a los tiempos que vienen. Y luego algunas alertas para pensar tranquilamente que yo creo que son importantes. Una es que usar datos es muy importante en todo lo que es empresa o en todo lo que es industria, pero hay que usarlos correctamente y hay que usar los datos que realmente nos interesa. Es decir, no por almacenar o por tener a disposición una gran cantidad de datos y por tener un entorno de Big Data vamos a ser más eficientes. Ahí está la parte de la experiencia que hay que aplicar cabeza, ¿no? Por otra parte, tú tienes que empezar con un problema y no con el dato. Es decir, tú tienes que empezar qué quiero yo analizar, qué quiero yo sacar, qué es lo que me va a aportar información y luego pensar en cómo recoger esa información. Muchas veces el problema es saber cuál es el problema, es decir, qué problema tengo entre manos. Y esta frase que me gusta mucho, que es el de No Free Lunch Theorem. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que lo que os he dicho que tanto los algoritmos que se están utilizando para analizar datos como los datos en sí mismos se han democratizado mucho. Eso significa que cualquier persona que no tenga la formación adecuada puede acceder a los mismos porque además una cosa que ha traído el Big Data es el open source, es decir, el que hay muchísimos lenguajes de programación para los que ya no hay que pagar licencias y por tanto todo está disponible en la web. Vale, pero normalmente cuando se hace o se aplica en forma de receta, lo que sale es lo que estaba programado para un problema con el que se concebió ese algoritmo. De no Freelance Theorem lo que os quiero decir es que cada problema
tiene una adaptación del algoritmo o de la metodología para afrontarlo. Y por eso no lo puede hacer cualquiera, sino que os tenéis que dejar llevar por expertos en el área, si no la probabilidad de fracaso puede ser bastante alta. Y por último, pues tirando para mi terreno, deciros que la universidad está bastante conectada hoy con el mundo real, que os quitéis esa idea preconcebida de que la universidad está en el mundo teórico. Este es el edificio donde está el instituto donde yo trabajo, y que realmente estamos bastante conectados con problemas y con la investigación aplicada, que es lo que hoy demanda la sociedad. Termino también barriendo para mi casa, porque los problemas que están surgiendo en la ingeniería civil realmente a nosotros se nos convierten en oportunidades en Big Data y por tanto oportunidades interesantes para seguir investigando en este terreno. Bueno, finalmente termino con esta imagen de la nueva saga de Star Wars, This is the way, este es el camino en el que nos encontramos ahora mismo, y aquí todos tenéis mi email al que podéis escribirme si en algún momento queréis pues, desarrollar algún proyecto, queréis algún consejo, queréis gente o queréis algún curso de formación, o simplemente seguirnos en las actividades que como instituto de investigación hacemos, que pueden ser seminarios, cursos, foros o temas de discusión. Espero que os haya gustado. Repito, felicidades por vuestro día, y ya sabéis dónde estamos, ya sabéis nuestras coordenadas. Muchas gracias a todos.